Lo que yo creo es que esta decisión se burla de las víctimas. Se espera que la mañana de este viernes salgan de la prisión en la que todavía se encuentran el empresario Antonio Espaillat y su hermana Maribel, ambos imputados por el colapso del Jet-Set. El Ministerio Público ha presentado cargos contra ellos por homicidio involuntario. Una vez conocida la decisión de la jueza que se producía ayer en la madrugada, comenzaron las gestiones para que queden en libertad pagando una fianza económica. A cada uno le fue impuesto una fianza económica de 50 millones de pesos que pueden tramitar a través de una compañía aseguradora, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país. Hoy tenemos algunos detalles más de este caso que conmocionó a la República Dominicana y por supuesto en este viernes compartimos otras jornadas incluyendo el recuerdo de lo que ha pasado toda esta semana. Soy Edith Febles y me siento más que honrada de acompañarles a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Para mucha gente en República Dominicana es puente, porque ayer era día festivo y entonces algunos lo tomaron como tal, pero nosotros estamos aquí trabajando. Ayer era el día de Corpus Christi, hoy es viernes y Maribel Contreras estará aquí con los artistas, con el mundo del arte, pero también nosotros tenemos una decisión que ahorita le vamos a compartir. Bueno, se espera que hoy comienza, desde ayer ya comenzaban los trámites que buscaban dejar en libertad a los hermanos Espaillat después de la decisión de una jueza que no acogió la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva. Hecho que, por cierto, ya el Ministerio Público ha anunciado que apelará, pero mientras tanto, veamos cuáles eran esas gestiones. Tenemos a dos de los tres abogados que tienen los hermanos Espaillat. Preparando las instancias y los pagos correspondientes. Ustedes saben que es un proceso del seguro. Hemos a primera hora depositando en la Fiscalía y en atención permanente el cumplimiento de lo que dice la resolución de la magistrada, y tan pronto salgamos de ese proceso, esperamos que los señores Espaillat, tanto Maribel como Antonio, puedan salir y regresar a sus casas. Confiado en la justicia, pero también con mucho ánimo de seguir trabajando con las víctimas. Yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando con las víctimas hasta el final. Entendemos, y así lo hemos dicho, que estamos dando asistencia psicológica, familiar, ya inclusive niños huérfanos se le está pagando los estudios. La decisión era de que real y efectivamente no era necesario estar en un estado de prisión preventiva mientras se estaba agotando la fase de investigación. Bueno, ahí tienen ustedes, en el día de ayer estas personas comenzaron a gestionar, los abogados, la puesta en libertad de los imputados. Es importante decirle a la gente porque vi a una madre que tiene a dos hijos fallecidos en esta tragedia, que estaba llorando amargamente y dice: el sistema judicial nos ha fallado. Entonces a la gente hay que decirle que las medidas de coerción no son el proceso en sí misma, es apenas el comienzo. Se supone que el Ministerio Público tiene una investigación, en determinado momento presentará cargos y entonces hay un juicio y ahí se determina la inocencia o culpabilidad. Las medidas de coerción es un sistema en el Código Penal de este país que lo que busca es garantizar que las personas que están imputadas por un hecho se presenten a las audiencias, no obstruyan el procedimiento y no intimiden testigos. Básicamente es eso. Entonces, cuando un juez está conociendo de una medida de coerción, tiene varias posibilidades, que si presentación periódica, que si garantía económica, que si poner un grillete, que la prisión preventiva. Bueno, pues esas medidas que están dentro de la facultad del juez, en este caso, por ejemplo, le han pedido la prisión preventiva. Para verificar lo que esta jueza determinaba es básicamente decir: se escapará esta persona, se escaparán estas personas del proceso. Eso luce que no es posible, o sea, escaparse del proceso. Es gente que tiene arraigo, que no se va a ir para ninguna parte, eso está claro. ¿Pueden obstruir la investigación? Habría que ver. El Ministerio Público no presentó postulados en este sentido, sí con respecto a la intimidación de testigos, porque desde el primer momento el Ministerio Público dice que estas personas trataron de manipular e intimidar testigos. Pero digamos que para mostrar esa realidad de intimidación de testigos,
escogieron el caso de un testigo, de Gregory Adames. Y una de las acciones que estas personas han tenido es que han destinado, digamos que esfuerzos a decir que este testigo no fue intimidado porque realmente por una fecha donde se produjeron los hechos que presuntamente habrían provocado su temor y que con posterioridad él se comunicó, él se reunió y él fue. Y esto no quita que el testimonio de Gregory no tenga validez. Recordemos que aquí no se está evaluando quién dice la verdad y quién no, sino si las evidencias apuntan a que exista un riesgo. Realmente por la conmoción social de este tema, por lo que significa, por las implicaciones que tiene, cualquiera pensaría que iban a terminar con una medida, digamos que más gravosa, la medida de coerción consistente a la prisión, pero la jueza consideró que no era necesario. Entonces hay que decirle a esa señora que lloraba amargamente, señora, el proceso no ha terminado. Esto no significa que lo mandaron para su casa porque es inocente. Cuando un juez toma una medida de coerción, no le está diciendo a nadie si es culpable o es inocente. Y a la gente hay que hablarle claro eso. Claro que la gente quiere de inmediato prisión. Y esto es bueno que lo vean los que estaban postulando, porque el Ministerio Público se presentara el otro día, que lo agarre preso, que de una vez. No, porque el sistema es un sistema. Usted podrá estar o no de acuerdo, habrá cosas que hay que cambiar, hay legislaciones que hay que adecuar, eso estamos claros, pero es un sistema. Y un fiscal no puede ir frente a un juez con una mano delante y otra detrás a decirle, porque yo lo digo, porque ahí están los muertos, tiene que llevar pruebas. Fíjense cómo ellos al mismo tiempo estaban buscando sus propias pruebas para buscar cómo atenuar allí donde se le hace daño. Dicen, no, mira, tú tienes un testigo que es fuerte, que está diciendo esto, pero mira lo que él hizo. Entonces, no, mira, tú tienes un informe de unos peritos internacionales, pero nosotros tenemos nuestro propio perito, queremos que lo integre, que eso están diciendo que eso fue por una cueva que hay ahí abajo, por un problema hasta del aire, del viento, de lo que sea que tú quieras. Entonces, ese es un debate y ese debate no se da. Los únicos que no debaten en justicia son los pobres, los menesterosos. Aquí si una persona, la policía dice que mató uno, va un policía pitipum y le da 3 tiros y no se discute. Eso es así. Si aquí un muchacho se roba algo sencillo, no tiene abogados, lo llevan a un tribunal y en lo que se dice pirulo le cantan 15, 10, 20 años. Es así. Ahora, en los casos que el debido proceso debe garantizarlo, pero el debido proceso es relativo. Aquí se habla mucho del debido proceso cuando tenemos imputados de cierta notoriedad pública. Debería ser el debido proceso. Las mismas personas que te piden debido proceso para personas, digamos, que tengan un estatus social en el país, político, económico, del que sea, es la misma gente que dice mano dura, y mano dura es que lo decida un policía. Es decir, sí, debido proceso. El debido proceso debería ser para todo. Esta es la situación natural, que tú tengas un abogado, que ese abogado argumente, que tú puedas argumentar, que te puedas defender, porque se trata de cosas tan importantes como tu responsabilidad, tu vida, tus bienes, tu honor, y eso no debería decidirse al vapor como los vegetales chinos, eso debería ser conversando. Entonces, es bueno decirle a la gente que dentro de esa estructura y dentro de esa cultura es muy comprensible esta decisión de esta jueza de que son personas que tienen buenos abogados, que estuvieron peleando ahí, y si no se demuestra de forma fehaciente que ellos constituyan una amenaza para el proceso, una amenaza para los testigos o que se vayan a escapar, ¿qué hicieron ellos? Se pusieron adelante y dijeron, mira, para que tú veas que nosotros no nos vamos a escapar, aquí están nuestros pasaportes. Y lo depositaron antes de que le pusieran la posición de impedimento de salida. Entonces, no se espere, señora, es una cuestión de tiempo. El sistema sí es verdad que es duro con las víctimas, es lento. Tú tienes que reproducir una y otra vez, tienes que ir a muchas audiencias, es durísimo. Y yo sé que para una madre que perdió a sus 2 hijos, que probablemente no tenga muchos recursos, yo soy del criterio de que en esto debería tener un sistema de acompañamiento legal por parte del Estado. Y que se hiciera quizás una excepción y aquellas madres como esa mamá que yo vi, esa señora, tuviese la asistencia, por ejemplo, de la Defensoría Pública, que se hiciera una excepción porque la Defensoría Pública asiste a los victimarios. No tenemos tanto un sistema que está protegiendo legalmente a las víctimas. Las víctimas van solas. Y llevar un abogado cuesta, y el abogado te hace un chanchullo, y la gente que no tiene recursos, eso es una lucha grande. Y depende a quién se encuentra, los poderes que firman y no sabe lo que están firmando. Entonces, me apena mucho ver a esa señora que estaba totalmente desfavorecida, pero yo creo que de esto tenemos que hablar un poquito más, y hay otros temas, pero yo quisiera pasar con Germán
que ya está con nosotros integrado, y darte los buenos días, preguntarte cómo amaneces en esta mañana. Al pie del cañón, al ¿Sí? pie del cañón, sí. Muy buenos días, mi querida compañera Edith Febles. Buenos días, gente. Muchísimas gracias, gracias del alma por acompañarnos cada día en este subprograma, el día 20 de junio 2025. Hoy es día, dice, yo no sé cómo se hizo ese estudio, pero según los psicólogos, es el día más feliz del año. El día amarillo le llaman Yellow Day, o sea, se conjugan algunos, es lo que explican, elementos como temperaturas agradables, inicio del verano, preludio o comienzo de las vacaciones escolares, por ejemplo, y alguna gente también hace coincidir sus vacaciones con las de sus hijos. En fin, hay como un conjunto, Edith, para que la gente se sienta hoy feliz. Vamos a desear que así sea para cada uno de nuestros televidentes. Yo venía por la calle tranquilamente. Hoy fue fluido el tránsito. No tanto como ayer, obvio que era día de fiesta, pero la calle estaba suavecita hoy. Y supongo que es que mucha gente habrá hecho puente. Felicidades a todos los que pudieron hacerlo. Y que le aproveche. Que le aproveche. Ay, qué envidia, como dice el cantante, qué envidia. Qué envidia, sí. Bueno, pero no, disfrútenlo tranquilamente. Nosotros con gusto lo hacemos porque aquí. Eso sonó así como... Un chin de envidia. Sí. No. No es por la compañera tampoco. Yo no hablo así. Yo lo digo. No estaba pensando en nadie. O sea, yo sí. No, yo no. O sea, pensé que tú te referías a eso. No, para nada. Quiero decir que, seriamente, vean, que la medida que ha anunciado el gobierno, una de las medidas que ha anunciado el gobierno, posiblemente tenga algún efecto, yo espero, ¿verdad? Igual que todos ustedes, tendrá un efecto positivo en eso. ¿Por qué? Porque al coincidir todo el mundo para entrar a las 8, o la gran mayoría para entrar a las 8, porque Rafael Vázquez, nuestro camarógrafo, y José Cruz, otro camarógrafo de aquí, y nosotros, tenemos que estar en la calle tempranito, pero el grueso de la gente, ¿saben? Va entre las 6:15 y 8 de la mañana, y eso es un pandemonio. Luego salen casi todo el mundo a la misma hora y ya saben, viene uno llega, que salió a las 4, pero viene llegando a tu casa a las 6 de la tarde, así que te tomó 12 horas tu jornada, cuando son 8, desperdiciaste prácticamente 4 horas en el trayecto, o 3 horas. Así que esa medida de como prorratear, como dividir, que uno entra a las 7, otro a las 7:30 y otro grupo a las 8, creo que es inteligente. Vamos a ver los resultados, porque ¿cuándo es que entra en vigencia, Edith? Y creo que el 1 de julio, ¿verdad? Bueno, no. Decía el ministro de Trabajo ayer que están hablando con las instituciones, porque hay que hablar con las instituciones, mira, cómo lo vamos a hacer y tal, pero se espera que algunas de estas medidas comiencen el 1 de julio y otras se van a ir dando en la medida que se lleguen esos acuerdos. Yo, por la experiencia de hoy, que sé que solo una parte hizo puente, digo, mira qué fácil cruzar el puente, haciendo, ¿verdad?, la comparación. Qué fácil fue cruzar el puente porque estaba suavecito, Edith. Así que me parece que podría tener muy buenos resultados esa decisión. Bueno, me imagino que la habrán estudiado, ¿no? Bueno, sí. Tú sabes, Herman, que estaba conversando sobre un tema y me gustaría recuperar varios elementos de ayer. Algunos abogados, y esto es así como echar un vistazo a este tema de manera completa, mostraron su rechazo a la decisión del tribunal que no acogió la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva contra los hermanos Espaillat. Vamos a ver lo que dicen algunos de estos abogados, señor director, que básicamente están rechazando esa decisión. Hay algo que se refiere a la obstrucción de la justicia, que fue lo que hizo realmente la señora Maribel, la hermana de Espaillat. Trató de convencer, trató de extorsionar realmente a su testigo estrella, que era su empleado. Eso daba como consecuencia que la prisión preventiva hacia Maribel sea obviamente prisión preventiva. Obviamente queda demostrado que el derecho penal en este país parece que es para los pobres y que la élite, que la sociedad élite del país no garantizan nunca una verdadera justicia ante los hechos. Este es el momento estelar para que los legisladores dominicanos
puedan cambiar ciertos vicios y tanto de pena venina para cosas tan grandes como este caso, como el caso que nos ocupa. Ahí está este cuestionamiento. Debo decir que el Ministerio Público ayer emitía un comunicado. En ese comunicado el procurador adjunto Wilson Camacho dice básicamente que van a apelar la medida de coerción que fue impuesta por la jueza contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, que acusados por supuesto por el Ministerio Público de homicidio involuntario, que había sido un tema también que se había discutido, la calificación jurídica, aunque se discute más en la prensa que en los tribunales, porque la mayoría de las querellas señalan homicidio involuntario. A mí eso es algo que me llama mucho la Bueno, atención. la mayoría de las querellas, yo lo estaba revisando, la mayoría habla de eso, homicidio involuntario. Efectivamente, pero que entonces a veces no se corresponde lo que se dice en los tribunales con lo que se dice en la prensa. Ah, bueno. Y exacto, y recordemos que los juicios se hacen en los tribunales básicamente. Porque paralelo a los tribunales, o lo que hace allá en el Palacio de Justicia, hay un tribunal mediático. Sí, pero incluso al margen del tribunal yo creo que hay mucha exposición y muchas cosas que se dicen que no necesariamente, porque ni siquiera tiene la categoría de tribunal, sino un pleplerío donde se habla, sí, todo el mundo tiene un argumento y cree que va a solucionar, y eso también incluye a veces, lamentablemente, hasta partes involucradas. Sí, sí. Básicamente lo que ha dicho el Procurador General Adjunto, que es director de persecución del Ministerio Público, el magistrado Wilson Camacho, que esto constituye, ustedes lo escucharon al inicio, una burla a las víctimas, y dice que el tribunal no valoró en su justa dimensión los hechos que se produjeron. Así que bajo esa textura ellos van a apelar y esto va a seguir. Pero hoy debería ser puesto bueno, cuando cumplan, porque cuando y decirle a la gente que requisitos, se paga una prima, pago, ni siquiera ajá. se paga, no es, a veces cuando hay algunos casos, los jueces ponen y que están buscando, ponen una sanción de una fianza económica, una garantía económica en efectivo, y le ponen la palabra en efectivo. Es decir, que si te ponen 25 millones, tú tienes que pagar 25 millones. Y esa es una estrategia que lo hemos visto en algunos casos muy duros, que lo que está diciendo el tribunal es, bueno, pues pon dinero para que puedas salir en libertad, y a veces son dineros privativos que la gente no tiene. A ellos le pusieron 50 millones, pero no tiene que pagar eso. No lo tiene que pagar sino a través de una compañía. La compañía aseguradora dice, nosotros sabemos que esta persona no se va a escapar, no se va a huir del proceso, nosotros garantizamos que si esa persona lo hiciera, le pagamos y es como una garantía. Entonces, es a través de una empresa. Ese proceso comenzó ayer y hoy probablemente obtengan su libertad, básicamente. Entonces, este proceso seguirá conociéndose, vendrán otros momentos, pero es importante decir que la investigación del Ministerio Público será hecha, tiene que seguir, le han dado un plazo de 8 meses, entonces eso es largo para la víctima, y son 8 meses esperando. Por eso le decíamos a la gente que tenía como esa prisa, el Ministerio Público tiene que investigar. De hecho, presentó una medida de coerción que tiene bastantes elementos de lo que pudieron captar hasta ese día, porque no se trata solo de usted afirmar una cosa, es que tiene que demostrarla, tiene que tener las pruebas, tiene que buscar testigos, y todo eso va a ser sometido al sedazo de un debate en un juicio posteriormente. La magistrada Rosalba Ramos, que es la fiscal del Distrito Nacional, que también es parte de la investigación como fiscal del distrito, ella puso un tuit y puso en Instagram, puso en sus redes sociales, y tenemos esto acá donde dice que la decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, dice, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público. Dice que básicamente buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, en los más de 100 heridos y los 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set. Esta decisión, considera ella, hiera la memoria de quienes ya no están, pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia, y que no puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolo colectivo. Entonces, esa fue la posición de la magistrada Rosalba Ramos, también el Ministerio Público en voz de Camacho, que dijo que era una burla a las víctimas. Yo sé que puede ser muy desalentador, por ejemplo, para muchas familias que no logran a veces comprender. Incluso en la prensa hay quienes dicen, condenaron en una medida de coerción, condenaron a prisión. Y no es una condena, es una medida de coerción. Entonces,
muy desalentador para muchos, eso se puede entender, van a apelar, pero básicamente la medida de coerción lo que busca es garantizar que las personas que están siendo sometidas por un proceso no se escapen del proceso, no obstruyan la investigación y no intimiden o puedan hacer daño a terceros. Eso es lo que busca. Al margen de esto, ayer casi que este tema de la puesta en libertad de los hermanos Espaillat y del proceso mismo, se viralizaba la decisión de una hija de Rubí Pérez, Zulinka, de firmar un acto de desistimiento y descargo y recibir $1.000.000. Aquí mismo en la mañana hablamos de eso porque se conoció lo del cheque. Entonces ella emitió Ella un daba su comunicado, explicación. esa que la vemos en diciendo por pantalla, qué. y la podemos escuchar a ver Vamos lo que ella dice. Ujú. Buenos días. Aprovecho este espacio para dirigirme a ustedes de manera de aclarar los malos entendidos que han sido tema de conversación en diferentes medios. Antes que nada, quiero expresar mi más profunda solidaridad con las víctimas y los familiares del trágico colapso en el Jet Set. En carne propia estoy viviendo la pérdida que esto ha dejado y el inmenso dolor irreparable, el cual siento profundamente y sé que solo Dios puede darnos la sabiduría para enfrentar. En cuanto al tema del cheque que ha sido difundido, sí, es verdad, recibí una compensación solo como miembro de la orquesta, al igual que mi esposo Miguel Báez, quien también era miembro de la orquesta, ya que como comprenderán, dejamos de percibir ingresos a nivel laboral. Aclaro lo anterior, puesto que no se trata, de todo esto no se trata de cómo han querido insinuar. Eso es una compensación como miembro de la orquesta, no como hija de Rubí Pérez. Durante mucho tiempo he optado por guardar silencio, confiando en que las cosas se iban a resolver con madurez y respeto. Sin embargo, ante la desinformación, que me he visto en la necesidad de aclarar públicamente mi posición. No busco confrontación con nadie ni polémica. Lo único que yo deseo es que se respete el legado de mi familia. Debo decir de entrada, y viendo las declaraciones de Zulinka, y vamos a hablar un poquito de ella, que muchos de los miembros de la orquesta de Rubí Pérez, yo todavía no he hecho la conciliación entre el listado de los miembros de la orquesta, porque hay acreditado una lista de cuáles son los miembros de la orquesta, pero la mayoría, porque vi que eran como 22, yo he contado aquí 17 actos de descargo que firmaron todos los miembros de la orquesta. Además de Zulinka, Yadira desistió, Raúl Andrés Castro, él era como parte de la orquesta también, dice, conocido artísticamente como Rubí, a raíz de referido colapso. También este señor recibe 549,000, la mayoría 549,000. También desistió Juan Luis Gómez Espinal, también desistió Teófilo Blas Reyes desistió, también desistió Misael Abreu, también Máximo Leonardo Núñez Díaz, también Martín José Encarnación Pineda, también Junior Radamés Sánchez Pérez, también Félix Fernando Soto Rodríguez, también Edras Hernández Segura, también Davis Alberti Antigua Paulino, también Aníbal Arodi Albuerme Rosa, también desiste, miembros de la orquesta todo, Giancarlos Hubiera Payano, también desiste el acto de desistimiento de Ángel Alberto Franco Fuentes, también Jordi Ramírez Matos. Hasta donde yo veo, Zulinka no fue la que más recibió, quien más recibió
hasta ahora en el grupo de lo que he visto es Ángel Alberto Franco Fuentes, que es técnico en sonido y que recibió 1.100.000 pesos. Hay gente como Jordi Ramírez que recibió 200.000 o Juan Carlos Pañano que recibió 275.000. Ellos fueron, y esto es bueno decirlo, y pueden venir conmigo ahora, según lo que ella dice, van como miembros de la orquesta. Es decir, O sea, que a todos los miembros de la orquesta prácticamente todos los miembros de la orquesta, que no y fue, se le convence. porque la indignación creció, y eso lo puedes seguir desarrollando tú, porque se trata no solo de una miembro de la orquesta, sino de la hija de Rubí Pérez, una figura que todo este pueblo, este pueblo sufrió su pérdida, ¿verdad? Y ella señala, no fue a mí por ser hija de Rubí Pérez, sino a todos los miembros de la orquesta. Yo Ahora lo único que agregaría es que qué triste, qué trance está viviendo esta chica. Bueno, penoso para mí. Yo quiero, sobre el documento, porque pedí a un abogado que me analizara el documento, ya circulado ya profusamente de ella, pero decirle lo siguiente. Yo le quiero preguntar a la gente que está en su casa, que está acostada, que está en la pantalla de su televisor o de su celular, ¿cuándo conocieron ustedes a Zulinka? ¿Cuándo se enteraron de que existía? ¿Cuándo tú la conociste? No, el día de la tragedia. El día de la tragedia. Casi todo el mundo la conoció el día de la tragedia. Zulinka no es una persona que estuviese habituada o que tuviese las destrezas para estar lidiando con medios de comunicación. De hecho, el día de la tragedia, uno no va, pero todos recuerden aquellos vaivenes, aquellas idas y venidas de una persona que estaba en negación. Ella murió su padre. Si hay algo que ha quedado claro después que su padre murió y cuando uno ve las fotografías, los gestos de su papá, las cosas que hablaban, es que ella tenía un padre amoroso con ella y que la protegió. Por alguna razón, este hombre que era un artistazo, que era un hombre que tenía la posibilidad de estar en los medios, que era un artista reconocido de República Dominicana, tenía una hija que durante más de 20 años fue bailarina, fue parte de su orquesta, le hacía el coro. Sin embargo, nadie sabía de Zulinka, o sea, a nivel global. Él la protegió, la tenía ahí a su lado, protegiéndola, no salió. Eso habría que ver, tendrá sus motivos, pero básicamente ella no es una persona que esté habituada a lidiar con los medios de comunicación. Una de las cosas más duras que le puede ocurrir a un ser humano es que le caiga un enjambre de gente de todos lados, en las redes sociales de este tiempo, porque en las redes sociales todo el mundo es perfecto, a nadie le pasan cosas malas, todo el mundo toma la decisión correcta todo el tiempo. Yo recuerdo un ciudadano una vez que hablando en la radio dijo, señor mayor, es muy fácil arreglar el sueño después que el número sale. Todo el mundo tiene el número arreglado, todo es perfecto, todo es bien. Y además, lamentablemente también hay poca compasión y eso como que se estimula. Y la gente puede hablar muy duro y lastimar y lacerar. Bueno, es lo que decía Rosario Espinal, el tema de la crueldad. Sí, la crueldad está de moda. La crueldad está de moda, no se le tiene consideración ni respeto a nadie. Entonces, hay gente que se lanzan cosas así. Sí, y yo lo digo, incluso pero hasta frente a los errores, porque todavía no hay seres perfectos, todo el mundo comete sus imperfecciones y sus dudas. Entonces, a veces nos ensañamos con las víctimas. Zulinka es una víctima. Zulinka estaba con un padre al que adoraba, en una fiesta que disfrutaba, que ella incluso fue interrogada en el Ministerio Público y su interrogatorio ella dice que a ella no le gustaba cantar en el Jet Set, porque ella consideraba que era un ambiente un poco, como que no le agradaba el ambiente, el espacio. Sin embargo, dice que cuando entró esa noche a la fiesta y vio a la gente, todo lo transforma. Cuando se están presentando, cuando están cantando, todo era felicidad. Ella había dado entrevistas previas diciendo que ella le gustaría, no, la dio al momento porque no hay entrevista previa de ella, que ella le hubiese gustado cuidar a su padre de viejo y que ella se lo decía. O sea, lo que aspira casi cada hijo, que aspira a tener a papá, mamá al lado. Y hay algunos hijos, que no son todos, que dicen, yo quiero cuando mi papá esté viejo, cuidarlo y limpiarlo. Y de repente le cayó todo esto encima. Ese acto que Zulinka firmó va más allá de lo que ella dice. Es probable que ella no sepa, que ella no lo entienda, ella no es abogada. Ella debe tener un abogado, un nombre, pero va más allá, va más allá. Zulinka no calculó, no tiene esa posibilidad. Lo primero es
Eso es un acto, todos los que lo firmaron, que lo están firmando con la empresa. Es decir, es la empresa la responsable de lo que pasó ahí, la empresa. Lo segundo es, fíjense que dice, por concepto de asistencia o apoyo económico destinado a cubrir y solventar los gastos médicos, personales, daños y perjuicios, presentes y futuros. Oye, ¿hasta dónde alcanza? Daños y perjuicios presentes y futuros derivados de las afectaciones sufridas por su persona como consecuencia de la infraestructura donde operaba el establecimiento comercial conocido como Jet Set, ocurrido la madrugada del martes 8 de abril. Hasta ese punto Ajá. parece un gesto de buena voluntad. Ahora bien, Sano, hasta ese punto, pero sigue detallando para que veamos Vamos a ver. dónde es que la puerca... dice también como así como por concepto de asistencia económica relacionada con el perjuicio que adolece tras el fallecimiento de su padre. Dice ese documento, dice, oigan bien, así como por concepto de asistencia económica relacionada con el perjuicio que adolece tras el fallecimiento de su padre, el señor Roberto Antonio Pérez, conocido como Rubí Pérez, y de cuya orquesta Zulinka formaba parte en calidad de corista, montos y conceptos por los cuales otorga total, absoluto y definitivo descargo finiquito sin reservas en favor de inversiones EIL, sus gerentes, sus socios, sus administradores, sus representantes, sus empleados y todo que resulte vinculado a esta entidad. Que como consecuencia de lo anterior, quien suscribe, acepta, declara y reconoce de manera irrevocable y sin reserva de ninguna índole, que desiste y renuncia expresamente y de manera definitiva, absoluta y irrevocable, con todas las consecuencias legales y de derecho Desiste que se derivan. y renuncia. Entonces, inversiones, sus gerentes, sus socios, sus administrativos. Entonces, en el caso de ella, le hicieron un documento especial. El documento de Zulinka es distinto, tiene más elementos que el documento de los demás que también desisten y renuncian. Y sí está contenido la parte de su padre, que ella no parece que esté consciente de eso, y se le puede creer. ¿Qué pasa con esto? Yo pregunté, por ejemplo, si alguien firma algo y cree que no, creía otra cosa, puede invocar que no estaba en ese momento en la capacidad plena al momento de la firma de este documento, bien porque ella es claramente una víctima, ella no buscó quizás la asesoría adecuada o lo que fuera. El ir en un grupo que fue toda la orquesta te da esa sensación de que estamos todos juntos, pero en el caso de ella están estos elementos. Entonces, sí que, mire, siempre habrá gente que interprete y diga, no, esto es de este modo, esto se hizo, pero siempre en estos tipos de casos es muy importante qué dice el documento, porque si ella quisiera demandar por algo relacionado con su padre, en esto está contenido. Entonces, lo que me expresan es lo siguiente, dice, bueno, ella podría, si ella no está conteste de esto, si ella de alguna manera... Si siente que la engatusaron, que la estaba, envolvieron, ¿no? Exacto. ¿Por qué ¿Puede una persona que firmó algo así Ajá. escapar a sus efectos? En teoría qué sí. dice qué dice? Si se prueba un vicio del consentimiento, por ejemplo, error, violencia, no hubo dolo, no hubo lesión, pero un tipo de incapacidad, por ejemplo, se hace una demanda en nulidad que constate y declare eso. Y ese no es un camino fácil, pero en teoría existe. Entonces, básicamente aquí hay varios elementos. La empresa a la que paga cubre todo para siempre, y también lo vincula con el fallecimiento de su padre, con eso favorece con descargo a todo el que estaba ahí. Esto es una situación bien delicada y bien personal, o sea, uno como que a veces la gente puede con rapidez, porque vuelvo y le pregunto, ¿quién conocía a Zulinka? Entonces, la gente no puede poner sus expectativas en una persona, de que todo depende de una persona. Esto es un colectivo donde hay muchas familias, hay muchos casos, hay condiciones de cada uno, situaciones y circunstancias individuales. Entonces no podemos todo el mundo cargar y ponerle a ella eso como que ella era la fuente de la inspiración. No, cada uno tiene que tener la suficiente fortaleza interna, los ciudadanos de este país, la gente que está dolida,
la gente que es víctima, de luchar por aquellos valores que usted entienda, y en eso está la mayoría. Dice, bueno, nosotros entendemos que es importante que esto vaya a un camino judicial, que se verifique en los tribunales, pero las personas también tienen derecho a dar un paso al costado. Yo veía, por ejemplo, alguien que firmaba casi como que por 200,000 pesos de la orquesta, pero cuando veo los interrogatorios de algunos miembros de la orquesta que le preguntan cuánto tú ganas, y dice, yo gano 7,000 pesos por fiesta. Entonces, nosotros podemos ser muy duros y muy de considerar, pero tienes que tomar en cuenta que hay personas que ganan 7,000 pesos por fiesta. Entonces, con respecto a ella, tener esa actuación. Y también, incluso, y es un tema de difícil abordaje, hasta familiarmente, en el sentido de cuando tienes una familia, la familia lo que dice, ¿qué hubiese hecho Ruby? Por ejemplo, eso ayuda muchísimo. ¿Qué hubiese hecho? Cuando uno tiene dudas de cómo tratar a un sobrino, o cómo tratar a una hermana, o cómo tratar a otro, uno dice, ¿qué hubiese hecho mamá? Porque por eso es que la fuente del amor está en esos padres. Entonces, al final del día lo que importa es el amor. No, cuando tú... sí, el amor y tener esa compasión. La compasión, lo has dicho. Sí. La compasión. O sea, a veces nosotros somos muy duros con el otro, pero quisiéramos que si fuera nosotros, bueno, que nos comprendiéramos. Mira, yo estaba turbado en ese momento. Yo lo digo, yo pasé una situación en algún momento, ¿verdad? Con la muerte de mi madre, que yo no estaba. Gracias a los compañeros del periódico Hoy, que en ese momento, que fue cuando me ocurrió, los compañeros, todos, especialmente Marien Capitán, Jenny, Sorange Batista y Claudio Acosta, me arroparon y me protegieron, y yo al poco tiempo pude. Pero en esos 9 días, 7 días, yo ni quería comer, y le puede pasar a cualquiera, un efecto de negación. El sol se le oscurece a la gente. Exactamente. Entonces, no hay dudas de que... se te nubla la razón. Entonces, ojo, la enseñanza que esto saca, yo soy siempre partidario de aprender de los errores. De la desgracia hay que aprender y sacar cosas que nos sirvan. Lo que deja esto claro es que no se le puede firmar a un abogado. Miren, yo le decía, por eso, escúchame, Edith, que ahorita te paré, dije, páralo ahí, hasta donde dice, mira, para que, ¿cómo se llama? Para los gastos médicos y no sé qué. Hasta ahí parecía una cosa hasta bonita. ¿Qué gesto más solidario de la empresa? Pero en el fondo, lo que había al pie del documento, al final, ese parrafito fatal, o no fatal, pero contundente, decisivo, dice, desiste de cualquier demanda posterior. Desestima. Pero básicamente de asuntos vinculados a la muerte de su padre. Exacto. Que lo pone, que es la parte que ella dice, no tiene nada que ver. Exacto. Al parecer no se percató. No lo sabe. Pero bueno, la verdad es que esa es una decisión muy de ella. Y miren, hay una cosa que falta aquí, un local que operaba sin permiso del ayuntamiento. No había nada del ayuntamiento, unas remodelaciones que se hicieron según un papelito de obra pública. En el expediente del Ministerio Público está contenido todas esas cosas. Pero esas son cosas que no se hacen virales, y es la que al final del día van a tener que ver con nosotros. Sí. Al final del día lo que va a tener que mucho que ver con la vida de los dominicanos y dominicanas es si nosotros vamos a seguir incumpliendo reglas y normas, si no habrá verificación, qué está pasando, se van a aprobar las leyes necesarias para que en este país un centro no pueda operar sin que exista la más mínima inspección. Vamos a tener que verificar que de cuando en vez una construcción en pleno proceso se caiga. Cuando llegue un terremoto a nuestro país, que llegará algún día, lo verán nuestros hijos, nuestros nietos o lo que sea, ojalá no llegue nunca, pero eso no pasa. O estaremos nosotros, se caerán las construcciones sobre nuestras cabezas porque nosotros no tomamos decisiones a tiempo. ¿Tendremos nosotros la capacidad de atender todas las emergencias que se producen al mismo tiempo en un fenómeno de esa naturaleza? ¿Se podrá seguir tirando fino en una construcción porque un maestro constructor lo decide sin estudiar y analizar si ese techo y esa estructura lo aguanta? Fíjense, y esto no afecta solo a los más pobres y desfavorecidos, porque se ha construido una ciudad donde muchos piensan que tienen sus problemas resueltos, están en el centro. Ahí no había problemas para la gente que
es prestante, que son ejecutivos empresariales, que son banqueros o son funcionarios públicos. Y parecía que se estaba en un ambiente seguro. Pero lo que se ha visto, y la pandemia lo demostró, es que la suerte de las comunidades están enlazadas. Y esa suerte, o mala suerte del jet set, no es un asunto del jet set, es un asunto que nos concierne a todos. Entonces, este es un caso específico. Ella no es la que organiza, vigila y verifica. Yo les diría que la gente que le aprecia, incluyendo esa familia, es detenerse un poquito, porque eso de rabiar y echarle y tirarle las piedras al otro, que tiene un duelo, eso que tú decías, está en una situación de duelo. Yo he visto aquí han tomado, desapareció un niño, una cosa, hubo un problema con un bebé en un barrio, la mamá estaba trabajando y entra gente y pone, ¿y por qué dejó el niño solo? ¿Dónde estaba la ¿Y mamá? dónde estaba la madre? Generalmente la madre, generalmente las mujeres, cuando preguntan dónde estaba el papá. ¿Y dónde estaba la madre? Porque yo lo hubiese hecho de tal manera. No, Dios te libre, o sea, ya. Eso de culpar a las víctimas que padecen una cosa es bastante duro. No sé, parece que no estaba muy consciente de lo que firmó en ese momento. De todas maneras, está en un proceso que tiene múltiples actores, ahí están todas las demandas. Lo que hay que ver es si el sistema judicial dominicano se colocará a la altura de procesar y de determinar qué fue lo que ocurrió ahí. Eso es. Aparecerán, siempre cuando hay dinero aparecen voces que dicen, esto todo era maravilloso, esto es culpa del viento, del aire o del fenómeno del niño, del polvo de Sahara. Siempre es determinar en justicia, qué fue lo que pasó, porque hay muchas familias que esperan respuesta para eso. Y ahora comienza ese proceso. Y a la señora que estaba llorando amargamente por esa medida de coerción, explíquele que es una medida de coerción, no es una condena. Eso no dice que nadie es inocente ni es culpable. Ahora, prepárense para un proceso largo. Vienen 8 meses de investigación del Ministerio Público. Todo el que quería correr... Con buenos abogados. No, y que querían correr. Al Ministerio Público le dieron 8 meses de investigación y la gente estaba preguntando, ¿por qué no esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no? Es que tienen que investigar, porque no pueden ir una mano delante y otra detrás y decirle, señor juez, yo pienso, yo creo, y yo... Miren los otros casos que empezaron con todo, o sea, y eso es al paso. Los únicos casos que se deciden en 30 minutos son los casos de los menesterosos. Ahí te cantan 30 años en lo que canta un gallo. Pero los casos relevantes donde hay discusión, como debería existir en todo, pero la justicia tampoco aguantaría eso. Eso se toma un tiempo. No quiere decir que esté declarando a nadie, ni culpable, ni inocente. Vamos a ir a la pausa porque hoy tenemos otros contenidos. Y queremos decir que hoy, porque mucha gente lo ha pedido y mucha gente nos ha comentado, hemos decidido compartir nueva vez una conversación que sostuvimos a propósito de la estructura y visto este proceso, una conversación que tuvimos con una académica, profesora de 2 prestigiosas universidades de este país, técnica calificada en su área, que es de infraestructura, como ingeniera. Ella es Firinet Muñoz. Hoy vamos a compartir esa conversación que tuvimos con ella esta semana, porque fue un horario más tarde, hay gente que incluso llegó tarde del trabajo. Vamos a estar bien a la hora, al punto de la hora, de las 7 de la mañana, compartiendo esa conversación. Y más adelante Maribel nos trae todo lo que acontece en el mundo artístico. Es que la ley, honestamente, esa es mi opinión técnica, yo no veo nada más que no son homicidios voluntarios, porque eso es lo que el Código Penal, que dicho sea de paso, tiene desde 1886-87, así, es lo que prevé. Y ahí viene la gran discusión, que incluso en este mismo programa, hace un año y pico, yo tuve la oportunidad de comentar, de que ese Código Penal hay que aprobarlo, porque es que tiene tantas cosas buenas para la sociedad. No es nada más estafas piramidales, no es nada más la estafa inmobiliaria, no es nada más los tiros al aire, no. Nosotros en ese código teníamos, la versión que está rodando ahora no la he visto, pero en el código de aquel momento teníamos una versión para elongar la pena imponible al homicidio voluntario. Sí, una medida de coerción no es una pena anticipada, no puede ser una represión preliminar o anticipada. Y yo siempre he defendido el principio de libertad. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, una persona que, diríamos, haya manifestado, como lo dice el Ministerio Público en su medida de coerción para valorarla, y ustedes también, que hay una manifestación muy clara de desprecio por la vida, que en este caso no ocurrió un accidente, fue el precio
de la avaricia. Fue el precio de la avaricia. Usted prefirió no suspender la fiesta a que el dinero entrara. Usted prefirió seguir adicionando todo lo que sea necesario para que el negocio produjera dinero